Gracias, Alberto. Y nos ponemos en presencia del Señor para iniciar esta sesión, esta charla, este coloquio muy especial con nuestra hermana María Elisa Sanelato. Nos ponemos en presencia del Señor a través, pidiendo la asistencia de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ella los corazones de tus fieles. Enciende el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida Y y se renovará. renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven, María, Madre de la Divina Gracia, ruega por ruega. nosotros, San Pablo Apóstol, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En en vos vos confío. confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sin más le vamos a pedir a nuestro presidente Guillermo Mejía que nos haga el saludo y el mensaje inicial. Muy buenas noches a todos. Qué gusto, qué alegría poder reunirnos nueva vez con el Señor presente y con ustedes en esta nueva versión, en esta charla de hoy, en esta ponencia de hoy de nuestro ciclo de formación. Hoy con un tema que de verdad estoy seguro nos va a servir a todos mucho para ayudarnos a discernir cuando al momento de tomar las decisiones que normalmente tenemos que tomar en el movimiento de cursillo de cristiandad. Un tema que nos permitirá tener presente eh, aspectos importantes del movimiento, aspectos fundamentales del movimiento, aspectos accidentales del movimiento, y que estos aspectos nos permitirán tener una idea concreta, clara, precisa, para que nosotros los dirigentes, los responsables del movimiento, podamos caminar según se espera, con ese apego y fidelidad a nuestro carisma y con esa necesaria confianza en las acciones que hay que realizar para la evangelización de los nuevos tiempos del hombre y de la mujer de hoy. Esta noche es una noche de privilegio para nosotros. Y no lo digo por el cariño, porque el corazón al que uno quiere siempre le ve grandes cosas. Lo digo por la historia, por su trabajo abnegado, lo digo por su permanente colaboración, por su empeño, por su celo del movimiento y por ese darse a todos que tiene nuestra exponente de esta noche. Una persona que goza del cariño de la mayoría de todos nosotros y que solo algunos, no, mentira, y que todos nosotros también estamos en el corazón de ella. Así que Alberto nos va a presentar nuestro exponente de hoy y estoy seguro que vamos a disfrutar de la vivencia conocimiento que vamos a poder compartir con nuestra exponente. Así que Alberto, adelante y estoy seguro que va a ser una noche maravillosa. Adelante, hermano. Antes de presentar a María Elisa, tengo que agradecerle por su amistad, por su cercanía. Realmente me siento honrado por esta amistad que hemos podido forjar en todos estos años de compartir con María Elisa. Bueno, María Elisa ha hecho el cursillo número 2 de mujeres de la diócesis de Santo André, São Paulo, Brasil, del 20 al 23 de enero de 1970. Fue secretaria y vocal de la Escuela de Dirigentes en distintos mandatos del Secretariado Diocesano. Secretaria y vicepresidenta nacional en distintos mandatos del Secretariado Nacional de Brasil. Responsable durante muchos años de un periódico Avalanca del Secretariado Nacional. Secretaria del Organismo Mundial durante el mandato de Brasil 2002-2005. Representante de Brasil
Invitada especial a Encuentros Interamericanos, Venezuela 1988, Guatemala 2000, México 2004, Colombia 2013, Chile 2017, y Encuentros Mundiales, el cuarto de Caracas en 1988, el sexto de Brasil del 2005, el séptimo de Australia 2013, ultras nacionales como la de Pereira en Colombia 2006 y Querétaro, México 2018. Elegida en el cuarto Encuentro Mundial 1988 en Venezuela para integrar la comisión de redacción de la segunda edición de Ideas Fundamentales. Elegida en el Fórum de Presidentes 2006 en Colombia para integrar la comisión de redacción de la tercera edición de Ideas Fundamentales, responsable por la traducción al portugués brasilero de Ideas Fundamentales 3. Colaboradora efectiva en la redacción de documentos del MSC de Brasil. Miembro del equipo de trabajo del Comité Ejecutivo de la OMCC México 2018-2023. Representante del Grupo Latinoamericano en la Comisión de Revisión del actual Estatuto del Organismo Mundial y secretaria de la misma comisión responsable por las respectivas actas, comunicaciones con el asesor jurídico canónico del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, durante el proceso de revisión y de aprobación final del Estatuto. Bueno, con este extenso currículum que tiene María Elisa, y tan rico y tan eficaz que ha sido ella en todo este trabajo que ha hecho, le damos paso para que ella nos plantee esta ponencia que tenemos hoy en el día. Adelante, María Elisa. Gracias. Quiero saludar a todos los dirigentes del movimiento en Latinoamérica que están participando de este ciclo de formación y darle al GLCC las congratulaciones por la iniciativa de preocuparse con la formación de los que estén interesados en servir al movimiento de la manera más auténtica posible, a partir de su fe, su testimonio y del indispensable conocimiento de este valioso instrumento de evangelización. Que el Señor nos envíe el Espíritu Santo para que podamos, de hecho, conocer rectamente las cosas y colaborar para que se renueve la faz de la tierra. El tema que nos va a ocupar en dos presentaciones complementares integra este ciclo de formación que es como el cuerpo y sus miembros. Cada tema con su enfoque específico colabora para el pleno funcionamiento de todo el movimiento por el cual todos los que están aquí son responsables. Quiero explicarles cómo voy a abordar el tema en las dos presentaciones para que puedan acompañarlas de acuerdo a un itinerario pedagógico que facilite su conocimiento teórico y su puesta en práctica. Para ello, dos puntos son fundamentales. El primer punto es aclarar nuestras fuentes de información y pesquisa para evitar la influencia de preferencias o personalismos. El segundo punto es ponernos de acuerdo acerca del real significado de las palabras que vamos a utilizar. Aunque, por supuesto, muchos textos sobre el movimiento mencionan estos tres puntos, lo esencial, lo importante, lo accidental, no podemos olvidarnos de los tres marcos referenciales que hoy tenemos para orientarnos en la autenticidad del movimiento y que son la tercera edición del libro de las ideas fundamentales, el decreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que aprobó el Estatuto del OMCC, y el texto del Estatuto mismo. Es importante señalar que hay una publicación específica, un pequeño libro llamado Orientaciones y Criterios de la Tercera Convivencia Nacional de Dirigentes, lo esencial, lo importante y lo accidental de los cursillos de cristiandad, que fue celebrada en Guadalajara, España, en septiembre de 1968, prácticamente 20 años después del nacimiento del movimiento. Además de una copia del librito, tengo también la traducción hecha en la misma época para el portugués para uso de los dirigentes de Brasil, ya con las debidas adaptaciones y con las definiciones que comentaré más tarde. Encontré también una publicación del Secretariado Nacional de República Dominicana, sin fecha, que a pesar de no mencionarlo, es también una adaptación de las conclusiones de la misma convivencia.
Nuestro tema va a tomar como base tres palabras que usamos siempre, como decía Guillermo, que es necesario decidir lo que hacer en el movimiento cuando hay opiniones distintas. Por eso es imprescindible que al usar estas tres palabras tengamos claro su significado. Comencemos por su definición general, la del diccionario. Se trata de tres adjetivos y además de explicar sus significados, el diccionario nos da un listado de los sinónimos y antónimos de cada uno. No se preocupen que los leo rápidamente. Esencial, perteneciente o relativo a la esencia. La racionalidad es esencial al ser humano. Sinónimos: sustancial, constitutivo, intrínseco, inherente, básico, primario, fundamental, necesario, principal, importante. Antónimos: secundario, prescindible, intrascendente, accesorio, accidental. Importante: que importa, que tiene importancia. Sinónimos: significativo, interesante, valioso, influyente, grave, considerable, magno, trascendental, relevante, principal, sustancial, notable, primordial, fundamental, vital, conveniente, preponderante, grande, solemne, elevado. Antónimos: insignificante, irrelevante, secundario, accesorio. Accidental, no esencial, casual, contingente. Sinónimos: accesorio, incidental, accidentario, casual, fortuito. Antónimos: esencial, fundamental, permanente, definitivo. Llegamos aquí a una primera conclusión. El diccionario nos muestra que las palabras importante, fundamental, principal y sustancial son sinónimas de esencial. Además, las palabras fundamental, principal y sustancial son sinónimas también de importante. La palabra accidental es antónima de esencial. Las palabras secundario y accesorio son antónimas de esencial y también de importante. Y la palabra accesorio es sinónima de accidental. La primera conclusión, pues, es que no podemos canonizar estas tres palabras y convertirlas en leyes para decir que el movimiento de aquí está correcto y de allá no, porque las convicciones de los dirigentes de aquí y de allá están conformadas por sus mentalidades que pueden expresarse de manera distinta, pues llevan en cuenta distintas culturas y realidades. Veamos ahora las definiciones de las mismas palabras aplicadas a ámbitos específicos, tales como lo esencial, lo importante y lo accidental en la naturaleza de los seres, y lo esencial, lo importante y lo accidental en un método apostólico. Esto lo saqué del documento mencionado arriba en portugués, pero aunque no pueda confirmarlo por falta de referencia, estoy segura de que se trata de una traducción del español. En la naturaleza de los seres, esencial es todo y solo lo que determina que algo sea lo que es. Dejaría de ser tal ser si lo esencial cambiara o desapareciera total o parcialmente. Importante es lo que debe ser para que algo asuma la perfección. Si se retoca, aunque no viole la naturaleza del ser, su perfección, su plenitud se vuelve imposible. Accidental es lo que puede ser o dejar de ser sin que la cosa deje de ser lo que es. Sin embargo, hace que el esencial sea expresado de forma más o menos eficaz. Eso es en la naturaleza de los seres. Ahora vamos a ver en un método apostólico. Primero es necesario señalar que en todo método hay algo de fluido, de dinámico, de vivo. Lo esencial depende de su finalidad. Repito, lo esencial de un método depende de su finalidad. Lo importante es lo que,
aunque pueda desaparecer sin grave peligro de desviarse de la finalidad, constituye el camino adecuado para una más perfecta consecución de la finalidad. Lo accidental es el conjunto de cosas que rodean al método en su adaptación concreta al tiempo y al lugar. Ahora sí pasemos a un método apostólico, que es un camino que se abre a partir de la teología y del conocimiento de la realidad, lo que implica atención al espíritu y comportamiento de búsqueda. Específicamente en el método del movimiento, podemos detectar así esos dos aspectos. Atención al espíritu. El espíritu desde los inicios nos viene señalando a través de la intuición original del método, las enseñanzas, la experiencia y las directrices de la jerarquía, los caminos por los que debe seguir nuestro método. Además, atención al espíritu supone llevar a cabo un estudio penetrado por la oración, renunciar a nuestros prejuicios, estar abiertos a un auténtico criterio de eficacia. Comportamiento de búsqueda. Es personal y colectivo, impulsado por el deseo de expandir el reino de Dios. Nos lleva a asumir seriamente la responsabilidad de la tarea que afrontamos para no distorsionar el movimiento y su método. Nos lleva a ser coherentes con las conclusiones a las que lleguemos para no invalidar el movimiento de cursillos, cambiando algo verdaderamente esencial, ni condenarlo a no alcanzar su plenitud a través de posturas intransigentes que no permitan las modificaciones exigidas por las circunstancias del tiempo y del lugar. Llegamos aquí a una segunda conclusión. Como el espíritu sopla donde quiere, puede soplar distintamente aquí y allá, ayer y mañana, y lo que fue un día considerado esencial, ya no lo es. Si nos mantenemos atentos al espíritu y a las directrices de la jerarquía, si tenemos este comportamiento de búsqueda, podemos librarnos de la intransigencia que nos permite caminar adelante y seremos capaces de dar respuestas a los planteamientos de las realidades de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Decíamos que nuestra fuente de pesquisa e información, que es también uno de los 3 marcos referenciales, es la tercera edición de Ideas Fundamentales, aunque haya otros textos en la literatura del movimiento acerca del asunto. Un dato estadístico. Ideas Fundamentales 3 menciona la palabra esencial 76 veces. La palabra importante, 9 veces. La palabra accidental, 0 veces. ¿Y por qué? Por supuesto, porque siendo un marco referencial, debe dejar claro lo que es esencial en el movimiento. Por eso, aunque yo tenga el texto original de la tercera convivencia de 1968 y pueda compartirlo con quien quiera, voy a tomar como itinerario para nuestro tema el contenido de Ideas Fundamentales 3, que nos muestra claramente lo esencial. Por lo tanto, no voy a darles un listado de puntos esenciales, importantes y accidentales, como está en el librito de 1968. Vamos a hablar de lo esencial. A partir de ahí podrán ustedes analizar si en sus realidades están dando el debido valor a lo verdaderamente esencial y poniendo en el correcto lugar lo importante y lo accidental. En esta primera charla vamos a hablar del esencial en el movimiento y en 2 de sus tiempos, el precursillo, el postcursillo, y en nuestra segunda presentación abordaremos el cursillo. Sin embargo, antes de comenzar a hablar del esencial en el movimiento, me gustaría darles 2 ejemplos
que muestran que la atención al espíritu y el comportamiento de búsqueda nos ayudan a identificarlo, a identificar lo esencial. Primer ejemplo. En su carta mensual de mayo de 2004, el OMCC Brasil informaba a los nacionales que el Pontificio Consejo para los Laicos aprobara canónicamente el OMCC y sus estatutos y pedía que en 11 de junio, fecha en la que el decreto de aprobación sería firmado en Roma, todos estuviesen unidos en oración de gratitud y de súplica por el movimiento en el ámbito mundial. A esta sugerencia recibimos de Croacia un correo donde decía: nos gustaría aprovechar tal oportunidad para una misa de acción de gracias en nuestra Catedral Nacional en Zagreb. Como queremos establecer el Secretariado Nacional en Croacia, por favor informen a la señora Jasna Pavelić Juresko, consejera de las Relaciones con la Santa Sede en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, acerca de ese evento y de que el movimiento fue aceptado por el Pontificio Consejo para los Laicos, pues ella será de grande ayuda en nuestras futuras tareas. Para el Secretariado Nacional de Croacia, la atención al espíritu mostró que era esencial que el movimiento fuera aceptado oficialmente por la Iglesia. Segundo ejemplo, en el octavo encuentro mundial en diciembre de 2022 en Mar del Plata, cuando los nacionales convocados por el OMCC deberían aprobar el nuevo estatuto, la temática se centró alrededor de la necesidad de reflexionar sobre la renovación impostergable del movimiento ante los desafíos que la realidad presentaba a la evangelización de los ambientes, proponiendo respuestas actualizadas con un sentido claro de sinodalidad, de fidelidad a la Iglesia, al Papa y a su magisterio, que le permitiesen seguir siendo un movimiento de vanguardia en el primer anuncio. Una de las charlas motivadas por esa temática fue impartida por Marilole Negrillo, que todos conocen, quien analizó la trayectoria del movimiento hasta aquel punto, la necesidad de situarnos en el presente y de proyectar el movimiento hacia el futuro, afirmando que teníamos que nos desacomodar y nos abrir a la escucha del Espíritu Santo, lanzó una pregunta: ¿cómo hacerlo? Y contestó: no lo sé. No hay recetario de soluciones. Lo que hay es convicción de la validez del movimiento en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Al decir que no había respuestas prontas, Marilone nos mostró que era esencial mantener un comportamiento de búsqueda para detectar cómo dar respuestas a las necesidades de la evangelización en el mundo de hoy. Estoy segura que si cada uno de los que aquí están revisasen su trayectoria de dirigentes del movimiento, detectarían momentos en que sus convicciones personales fueron desafiadas por la acción del Espíritu Santo. Tal desafío probablemente demostró que ni siempre un listado de puntos esenciales que pensamos conocer es lo que de hecho importa. ¿Qué tal hacer el ejercicio de confrontar nuestra praxis con lo que es esencial? Empecemos por la definición oficial del movimiento, donde está claro lo que es esencial. El movimiento es un movimiento de iglesia que mediante un método propio hace posible la vivencia y la convivencia del fundamental cristiano, ayuda a cada persona a descubrir y responder a la propia vocación personal y promueve la creación de grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes. Eso está en la introducción de ideas fundamentales.
Como vimos antes, en un movimiento apostólico, lo esencial depende de su finalidad. Y la definición del movimiento es clarísima acerca de su finalidad, que es fermentar de evangelio los ambientes. De esto depende lo esencial. Lo esencial para que el movimiento fermente de evangelio los ambientes es que sea un movimiento de iglesia, siga un método, ayude a cada persona a comprender la propia vocación personal y realizarla, y sea capaz de crear grupos de cristianos que serán fermentadores de evangelio en sus ambientes. El libro de Ideas Fundamentales 3 tiene 2 capítulos nuevos, Historia y Carisma. En su párrafo 35 están 2 informaciones preciosas. La primera es que la Iglesia reconoce el carisma original del movimiento. La segunda es que en el carisma está contenido a manera de semilla todo lo esencial al movimiento. Su por qué, mentalidad, su para qué, finalidad, y su cómo, estrategia y método. ¿Y cómo se define el carisma del movimiento? Su definición es muy semejante a la del movimiento mismo. El carisma de Cursillos es un don que el Espíritu Santo derrama en su iglesia, que conforma una mentalidad e impulsa un movimiento eclesial, y mediante un método querigmático propio posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y realizar la propia vocación personal y promueve grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes a través de la amistad. La diferencia principal entre las 2 definiciones es precisamente el reconocimiento de que el carisma es un don que el Espíritu Santo derrama en su iglesia para darle origen al movimiento. Podemos, pues, resumir lo esencial del movimiento como un todo, tomando los detalles de la definición del carisma, tan claros en el respectivo capítulo de Ideas Fundamentales. De hecho, dice el párrafo 36, es por tanto de fundamental importancia el conocimiento, aprehensión y vivencia de este carisma, pues de ello depende la fidelidad a la inspiración original y la renovación del movimiento para dar respuesta a los retos de la nueva evangelización. Y estoy segura de que todo eso es conocido de todos los dirigentes que ya leyeron y releyeron este libro que ya tiene 10 años, ¿verdad? Los párrafos 41, 42 y 43 muestran que nuestro carisma se conforma a lo que es esencial a los carismas de la iglesia. Ser un don del Espíritu Santo, acogido por personas para bien de la iglesia y ser discernido por los pastores. La historia de los comienzos del movimiento nos muestra cómo el carisma original conformó una mentalidad y dio origen a una estrategia y a un método. La historia que se viene desarrollando desde aquel primer cursillo de 49 ha comprobado la validez permanente del carisma. De ahí que la fidelidad a ese carisma es esencial. Sin embargo, fidelidad no es lo mismo que inmutabilidad. Y por eso es necesario discernir la realidad de hoy y escuchar al Espíritu Santo también a través de las enseñanzas del magisterio que nos muestran cómo evangelizar en nuestro tiempo. Finalmente es necesario un equilibrio entre la fidelidad al carisma original y la renovación para seguir respondiendo a las urgencias del mundo de hoy. O sea, la fidelidad ha de ser creativa. Este concepto de fidelidad creativa debe aplicarse a todo, a la mentalidad, a la estrategia, a los 3 tiempos del método.
Mientras hablamos del pre y del post, hagamos una revisión de vida como dirigentes y tal vez lleguemos a la conclusión de que el movimiento no atinge su finalidad última satisfactoriamente porque invertimos nuestros recursos casi solamente en el cursillo y dejamos de lado el pre y el post, olvidándonos de que los tres tiempos del método son inseparables y se desarrollan coordinadamente. Y por eso es necesario tener una visión conjunta de que ellos forman una unidad orgánica. Precursillo. Algunas indicaciones preciosas de ideas fundamentales nos ayudan a detectar lo que es esencial en el pre. Las resumo en 7 puntos. Primer punto, personas y ambientes. En el pre son esenciales el estudio y discernimiento de los ambientes por evangelizar, la búsqueda, selección y preparación de personas en estos ambientes concretos. La preparación de los elementos espirituales, personales y materiales para el cursillo. La planificación y el acompañamiento de los candidatos en el postcursillo. El estudio de los ambientes permite determinar dónde, cómo y con quién realizar la actividad evangelizadora del movimiento. La búsqueda, selección y preparación de las personas ayudará a que puedan vivir una experiencia de encuentro con el Señor, transformarse en cristianos responsables, actuar como fermento en sus propios ambientes. La preparación del cursillo y la planificación del acompañamiento en el post son tareas del secretariado y de la escuela. Punto 2. ¿Para quién es el cursillo? En principio, no se excluye a nadie. Cualquier persona puede ser evangelizada en el movimiento. Cualquier persona puede encontrarse con el Señor a través del movimiento. Cualquier persona puede integrarse en una comunidad cristiana para vivir su conversión. Cualquier persona, al testimoniar su propia conversión, puede actuar como fermento en el ambiente en el que viva. Sin embargo, por su carácter querigmático, primer anuncio, desde sus inicios el movimiento eligió como una prioridad que sigue vigente buscar y seleccionar los alejados con la confianza de que puedan experimentar en el cursillo el amor de Dios y la posibilidad de una vida nueva. La experiencia ha recomendado prudencia y caridad respecto a personas a quienes el cursillo no les traía beneficio porque no están en condiciones psicológicas normales o viven en circunstancias irregulares. Sin embargo, no seamos sus jueces y busquemos el consejo de nuestros obispos acerca de eso. Es importante buscar personas que por sus circunstancias o sus capacidades puedan actuar como eficientes agentes de transformación. Los conocidos criterios de los que pueden o deben ir al cursillo sean llevados en cuenta, siempre iluminados por la oración y el sentido común. Pueden ir. Punto 3. Personas maduras, libres, responsables de cualquier condición social, cultural o ideológica, dispuestas a reflexionar y plantearse la verdad de sus vidas, captar el mensaje, comprometerse, servir la comunidad, influenciar sus ambientes. Punto 4. Deben ir al cursillo. Personas que además de las características arriba, tengan personalidad profunda, criterios y juicios claros, actitud y aptitud para vivir con y para los demás, auténticamente insatisfechas
con inquietudes humanas y sociales, con capacidad de vivir la solidaridad y la fraternidad. Punto 5, preparación de las personas. El cursillo es una experiencia tan radical en nuestra vida. ¿No sería una pena que no fuera debidamente vivida por falta de preparación? Claro que sí. La preparación es un elemento esencial en el precursillo. Los párrafos 186 a 188 nos muestran claramente qué hacer, quién lo debe hacer y cómo se debe hacer esta preparación. El quehacer supone explicar a las personas qué es el cursillo, ayudarlas a tomar conciencia de su propia vida, motivarlas, ilusionarlas por la posibilidad de una vida más plena, crear apertura y disposición de escucha. Cualquier dirigente o cursillista puede hacer la preparación de forma individual o comunitaria, partiendo de un conocimiento de la finalidad del movimiento, de la finalidad específica del precursillo. Por supuesto, el cómo incluye la oración, el testimonio auténtico y coherente y la amistad. Punto 6, responsabilidad de las estructuras de servicio. El secretariado diocesano debe llevar en cuenta el ambiente para entender mejor las circunstancias sociales y ambientales de los candidatos, las situaciones y desafíos del mundo de hoy y las enseñanzas y orientaciones actuales de la Iglesia, realizando un discernimiento de los ambientes, estructuras y grupos humanos de mayor relevancia y significación social prioritarios para la tarea evangelizadora. Como esta actividad del precursillo se desarrolla en el marco de la iglesia local, en la diócesis, el movimiento debe tener en cuenta los planes pastorales de la diócesis y colaborar en ellos, en la evangelización de ambientes, siempre de acuerdo a su propio carisma, finalidad y método, claro. Una de las actividades del PRE es la formación y preparación de los equipos de dirigentes para cada cursillo. Corresponde también al secretariado de la escuela el determinar cómo y cuándo se preparan estos equipos, de manera que se concreten todos los elementos espirituales, personales, materiales necesarios para el cursillo. Igualmente, con el equipo determinado se planifique el acompañamiento de los candidatos en el postcursillo. Punto 7, la gracia como principio y la comunidad como soporte. Muy oportunamente, el capítulo de PRE se concluye resumiendo esos dos aspectos esenciales, la gracia como principio y la comunidad como soporte. Todo está fundamentado en la gracia de Dios y soportado por una comunidad que envía el equipo a la misión, ora por cada cursillo y tiene un fuerte sentido de iglesia. Esta comunidad es constituida por escuela, secretariado, grupos ultreas y la comunidad eclesial. Pasemos al postcursillo. Al introducir el capítulo de postcursillo, Ideas Fundamentales comienza con 3 puntos esenciales. El post es esencial para el método, para la persona y para la fermentación de los ambientes. También aquí vamos a resumir estos puntos, señalando una vez más que si no invertimos en el post, los recursos del método, respaldados en nuestra oración y nuestro testimonio, todo lo que antes hicimos en el pre y en el cursillo no producirá el resultado esperado. Primer punto. El pre es el momento en que se cumple la finalidad última del movimiento. El post es parte determinante y clave del método evangelizador del movimiento. El pre y el cursillo llevan necesariamente al post, donde tiene que hacerse realidad en la vida de las personas, en los ambientes y en la iglesia, la propuesta nueva y renovadora del movimiento.
es cuando cada persona puede vivir permanentemente lo encontrado en el cursillo, lo fundamental cristiano, en un proceso de conversión consciente, creciente y compartido, pasando a vivir una vida cristiana normal. Es cuando se realiza la fermentación de los ambientes. Al ir viviendo, los cursillistas de los grupos van actuando, iluminando y transformando personas, circunstancias, entornos y estructuras humanas. Acordémonos siempre que lo esencial de un movimiento apostólico está en su finalidad. De ahí que si el pos en el pos no se logra la finalidad última del movimiento, el movimiento pasa a no existir en cuanto movimiento. Aunque siempre habrá cursillistas que recibiendo el primer anuncio en el cursillo, desarrollen su conversión después de esa experiencia y actúen como miembros de la iglesia en el mundo construyendo el reino. Pero insisto, si en el post no se logra la finalidad última, si no se puede mostrar que hay fermentación evangélica en los ambientes, el movimiento pasa a no existir como movimiento. El post es un proceso dinámico y abierto. Los medios ofrecidos por el movimiento mismo para profundizar y vivir la conversión no excluyen otros medios de perseverancia comunitaria y de vida cristiana. Punto 2. Perfeccionar la conversión, descubrir la vocación personal, realizar la misión de la iglesia. Es en el post que la persona descubre su vocación personal, la realiza y puede vivir en su realidad el fundamental cristiano. También es cuando se perfecciona la conversión personal y se promueven los grupos cristianos, reuniones de grupo y ultreas, en los que compartir vida, fe y compromiso que lleven a promover la fermentación evangélica de los ambientes, dilatando, haciendo crecer el reino de Dios en el mundo a través del compromiso de los laicos en sus realidades temporales. La finalidad última del movimiento es parte de la misión de la iglesia, o sea, evangelizar, siempre de acuerdo al carisma original del movimiento. En este sentido, el precursillo y el cursillo son solo el cauce para desembocar en el postcursillo. Punto 3. El grupo es uno de los medios para conseguir la finalidad última del movimiento. Conversión integral y progresiva de las personas, vivencia comunitaria de la fe, responsabilidad apostólica y la transformación de los ambientes. El movimiento dispone de medios que no son un fin en sí mismos, grupos de ultreas, y no son los únicos. Hay otras realidades eclesiales. El grupo de cristianos es el medio concreto que ofrece el movimiento para iniciar la vida comunitaria, asegurar la conversión progresiva y fomentar la fermentación evangélica de los ambientes por el testimonio de las personas integradas en esos ambientes. El grupo de cristianos debe tener unos rasgos fundamentales: basarse en la amistad que crece y se comparte, poseer una mentalidad comunitaria que lleve a la convivencia, planteamientos, criterios y aspiraciones que lleven a compartir lo que se es, lo que se hace, lo que se tiene. Clima de libertad, sinceridad y autenticidad, crecimiento continuo, clima de respeto, aceptación y acogida mutua. La reunión de grupo es lo que hace posible que el grupo se forme, se consolide y persista como circunstancia comunitaria santificante. En la reunión se comparte, se revisa, se planifica, hay ayuda mutua. En la reunión debe haber seriedad, sinceridad, confidencialidad y regularidad.
Punto 4, la Ultreya impulsa a los grupos a lograr la finalidad última del movimiento. Es un espacio comunitario y eclesial formado fundamentalmente por grupos de amistad, aunque abierta a incorporación de personas que pueden posteriormente integrarse en grupos. En la Ultreya se promueve la convivencia, la conversión consciente, creciente, compartida, y el crecimiento en el trípode. Es también cauce para crear, consolidar e impulsar los grupos de los cursillistas que van haciendo realidad la evangelización de los ambientes. La Ultreya tiene la misma finalidad del movimiento, crear grupos evangelizadores en los que se comparta la vivencia de lo fundamental cristiano y desde donde se realice la fermentación de los ambientes. En la Ultreya siempre habrá convivencia, testimonio y oración. Su desarrollo adecuado depende de la escuela de dirigentes, del secretariado diocesano. Con esas premisas, convivencia, testimonio y oración, no hay ningún método concreto que sea esencial a la Ultreya. El mejor método es el que posibilite el vivir y crecer y el compartir la vivencia del cursillo. Y por eso, las intervenciones deberán ser clarificadoras y motivadoras, presentando un abanico amplio de posibilidades de actuación cristiana y animando al compromiso en ambientes concretos, familia, trabajo, etc. Número 5, la responsabilidad de los dirigentes en el postcursillo. El desarrollo del postcursillo es responsabilidad de los dirigentes del movimiento, de la escuela y del secretariado. Las actitudes de los dirigentes en el postcursillo deben ser las mismas que en el pre y en el cursillo. O sea, personas conscientes de que toda actuación en el movimiento es fruto de una misma misión evangelizadora y supone un mismo compromiso hacia los demás. Todo lo que se hace, sea a nivel personal, sea a nivel comunitario, está dirigido a la vivencia de una auténtica vida cristiana, a la edificación de la iglesia, a la construcción de un mundo mejor. Las estructuras, los cauces, las actividades del postcursillo siempre estarán en función de esa finalidad. No se pretende perseverar en el movimiento, sino en la vida cristiana. Conclusión. La misión de Jesús, como nos muestra el Evangelio, fue concretar el amor del Creador por su criatura predilecta a través de su cercanía a los excluidos, su misericordia hacia los enfermos, su acogida a las personas ordinarias de su tiempo, que él logró transformar en seguidores fieles hasta el martirio. Mientras realizaba esta misión, experimentaba un constante enfrentamiento con los fariseos y los doctores de la ley, que descalificaban sus actitudes como no obedientes a la ley. Gracias al coraje del maestro de no llevar en cuenta eso, somos miembros de la iglesia y además de un movimiento eclesial que nos torna continuadores de esa misma misión. No nos dejemos robar de una entrega completa al Espíritu. No nos dejemos seducir y maniobrar por exigencias legales que no corresponden a la tarea trascendental de la construcción del reino. Gracias.
Alberto. Bueno, muchísimas gracias, María Elisa, por tu disertación tan clara y que nos pone en el camino por el que tenemos que transitar y ante estos nuevos desafíos que nos encontramos hoy dentro de la sociedad y que el movimiento debe de dar respuestas a esos desafíos. Realmente muy claro, muy conciso, muchas cosas que conocemos pero que tenemos que rescatar y poner en valor nuevamente, fundamentalmente con el tema del precursillo y el postcursillo, que estamos realmente flaqueando en eso y entonces, como decías muy bien, centramos casi todo en el cursillo y sin de darle el tiempo necesario a los otros dos tiempos que son tan necesarios y donde realmente se termina de plasmar lo que se logra en el cursillo. Así que bueno, agradecerte de todo corazón realmente porque está muy bien expuesto el tema, muy claro y bueno, lo vamos a repetir el próximo martes en el coloquio, repetir no, sino analizar y preguntar y, y trabajar esta ponencia que nos has dado y que realmente necesita ser trabajada para ir mejorando estos dos tiempos fundamentales como son el precursillo y el cursillo y el postcursillo. Eh, Queda abierto un espacio pequeño, si podemos hacer algún comentario, pero realmente el coloquio va a ser las preguntas para el próximo martes. Quizás darle las gracias a María Elisa por tan buen enfoque, muy claro, muy preciso, conciso, y que para cada uno de nosotros como dirigentes es importante siempre estar volviendo a la fuente para tener una retroalimentación y poder aplicar nuestro método como corresponde. Gracias, María Elisa. Gracias. Guillermo. Bueno, pues no nos esperábamos menos. Gracias, María Elisa, por tomarnos de la mano y ayudarnos a nosotros mismos a identificar lo que puede ser esencial, importante y accidental en el movimiento, atendiendo a nuestras realidades particulares, como bien tú nos has planteado hoy. Eso de poder entender, de poder vivir, mantener, hacer crecer, impregnar, llevar a nuestras escuelas esto de la fidelidad creativa tan importante hoy y el camino necesario a recorrer por los dirigentes para llevar el movimiento a lo que debe ser, encuentra un sentido nuevo al escucharte hoy, diciendo esto que todos creemos saber, pero que muy pocos aplican o aplicamos. Gracias, porque estoy seguro que durante toda esta semana habrá tiempo suficiente de reflexión, de discernimiento, de mirada interior, de cuestionamiento profundo sobre nuestro rol, sobre nuestro papel, sobre nuestra responsabilidad como dirigentes del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Cómo desde las diferentes estructuras en que Dios nos ha llamado y hoy prestamos servicio al movimiento, tenemos que asumir esta responsabilidad de lograr que el movimiento de Cursillo de Cristiandad alcance su finalidad última. Sí, esa finalidad de evangelizar al hombre nuevo, al hombre de hoy, ese que está en la calle, en el ambiente, en nuestro ambiente, pidiendo a gritos que le mostremos ese Cristo que nosotros decimos nos llena de alegría. Esto de que no se debe pretender preservar el movimiento de Cursillo
simplemente, sino ir más allá, preservar esa vida cristiana, ese compromiso de santidad y de misión que como dirigentes tenemos y que como escuela y secretariado tenemos la corresponsabilidad de que vivan también los dirigentes que el Señor pone en nuestras manos. Es una gran responsabilidad que hoy toma un aire nuevo y que nos invita a reflexionar. Sé que esta será una gran semana. Una semana donde todos estaremos ansiosos de el próximo martes a las 8 de la noche, hora de República Dominicana, reencontrarnos con Anelisa para poder formular esas preguntas, esas inquietudes, esas necesidades de explicación que todos ya tenemos. Hoy de manera particular me di cuenta que muchas personas estaban tomando nota. Y qué bueno, porque esas notas nos servirán para poder realizar esas preguntas el próximo martes. Querida hermana, gracias. Mil gracias. Todos sabemos, ya tú lo has dicho, que apenas empezamos contigo este periplo de formación que abarcará 4 lunes, 2 de formación y dos de coloquio. Pero estamos seguros que para ti no es un esfuerzo, sino la santa alegría de compartir esos conocimientos que el Señor te ha regalado y que tú tan generosamente siempre pones a disposición del movimiento. Desde aquí, en nombre de todos los países del grupo latinoamericano, en el nombre del comité ejecutivo del grupo latinoamericano y de una manera particular en nombre mío y de mi familia, mi eterno agradecimiento por ser faro, luz para el movimiento de cursillo de cristiandad. Para todos ustedes, gracias. Gracias a los presidentes nacionales, gracias a los invitados especiales que siempre nos acompañan. Recordarle a todos que estos ciclos de formación buscamos que sean participativos. Hoy, según pude yo ver, 219 personas estuvimos conectados, pero podemos ser hasta 500 personas. A nosotros nos toca servir ahora para que muchos otros puedan aprovechar estos ciclos de formación y coloquio. Así que es una responsabilidad de los presidentes en sus países hacer llegar a todos los secretariados esta información para que entren. Y es responsabilidad de cada dirigente contagiar a sus reuniones de grupo y a sus escuelas para que vivan también estas experiencias que hemos vivido. De nuestra parte, muchas gracias, buenas noches y de colores. Adelante. Yo quería agregar algo a lo que decía Guillermo. Me parece que María Elisa, cuando empezó la charla, nos leyó ahí uno de los primeros puntos sobre la finalidad del movimiento. El movimiento tiene su razón de ser porque tiene una finalidad a la que está apuntando, que es la de evangelizar los ambientes. Y pensemos para el martes que viene, a ver si realmente estamos llevando a cabo esa finalidad, porque me da la impresión de que estamos haciendo cursillos porque hay que hacer cursillos, pero sin tener en cuenta esa finalidad y esa estrategia de buscar un ambiente, seleccionar un ambiente, dentro de ese ambiente a las personas que debemos mandar a cursillo y para que después realmente se cumpla la finalidad última del movimiento de poner criterios evangélicos en ese lugar. Pensémoslo porque creo que de alguna manera, al no haber un precursillo, no hay una selección de ambientes. Y estamos haciendo cursillos porque hay que hacer cursillos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no estamos cumpliendo con la finalidad última del movimiento, que es la de evangelizar los ambientes. Y hoy en día es prioritario ir a los ambientes complicados, donde tenemos ambientes de la política, de la medicina, de la educación y de tantos otros que podría nombrar, que son prioritarios, porque allí estamos formando
a nuestros propios hijos que serán los futuros dirigentes más adelante. Así que bueno, eso queda como una tarea para el hogar para que en el próximo martes podamos compartir con María Elisa todas estas situaciones. Así que bueno, no veo ningún sacerdote presente. El padre, bueno, padre, le vamos a pedir al padre que nos haga la oración final, sin antes no dejar de recordarles que el próximo martes a la misma hora los esperamos para hacer el coloquio de colores. Y muchas gracias, María Elisa, por tu exposición y tu predisposición. Sí, buenas noches de colores. Damos gracias a Dios por este momento de formación. Realmente, ¿verdad? Ha sido un momento muy rico, muy interesante, ¿verdad? Donde la hermana pues nos ha iluminado, ¿verdad? Con su ponencia, con su palestra, como dicen los brasileños, ¿no? Y bueno, que esto verdaderamente nos sirva, sobre todo para tomar conciencia de eso que Alberto estaba diciendo, ¿verdad? Que a veces nos dedicamos a hacer cursillos, pero no estamos haciendo o no estamos siendo fieles. Yo le llamo ser fieles a las herramientas, al espíritu del movimiento, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude a ser cada vez más fieles a las herramientas que tiene el movimiento, al carisma del movimiento, ¿no? Que busquemos siempre esa fidelidad, porque ahí también está nuestra propia santidad, nuestra santidad del día a día, ¿no? Y sobre todo, pues para poder ser agentes eficaces de evangelización, ¿verdad? En diferentes ambientes y distintos ambientes donde verdaderamente se necesita ese anuncio gozoso del Evangelio. Entonces pidámosle al Señor y démosle gracia por este momento de encuentro, de formación, de estudio, ¿no? Pero sobre todo de tomar conciencia, ¿no? De tomar conciencia y de poder llevarlo a la vida, ¿no? Poderlo llevar a la práctica, ¿no? Y agradecemos al Señor con la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No no nos dejes dejes caer caer en en la tentación tentación y líbranos. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y que les bendiga a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Colores. Buenas noches. Colores.